jurídico parlamentario y actualmente va a la contienda electoral. Participa como candidato a la Asamblea por el Distrito 2 Guayas, Izquierda Democrática, lista 12. Abogado, qué gusto tenerlo el día de hoy. Buenos días y bienvenido a los micrófonos de Unión Radio. Un saludo, mi estimada Lisset, un saludo, mi estimado señor periodista. Un placer nuevamente estar con ustedes, pues, y siempre un fuerte abrazo y saludo a toda la ciudadanía que nos escucha y nos ve a través de los medios digitales de Unión Radio. Abogado, anteriormente lo hemos tenido como analista y asesor de temas legislativos que se llevan en el país y actualmente su aspiración es llegar a la Asamblea Nacional para hacer todo eso, lo que usted antes nos ha comentado como expertos en el tema. Ahora, ¿qué lo motiva ir a la Asamblea Nacional? La motivación principal es que como activista social uno tiene que entender que llega a un punto en el cual hay una limitante. La limitante es que el activista social, las personas que hacemos opinión, la academia, siempre de alguna u otra manera tiene un espacio para de alguna u otra forma ampliar criterios y conocimientos. Pero eso llega a las manos o a los oídos o a los criterios de las autoridades y muchas veces por desconocimiento, por intereses o por desidia, simplemente no pasa nada. La única manera de lograr que pase algo es cuando los ciudadanos que conocen, en este caso el tema parlamentario, el tema legislativo, deciden participar en la real participación máxima que tiene un ciudadano, que es ir a una contienda electoral de elección popular. Estamos hablando de otros temas, porque la realidad sea dicha, en Ecuador, hasta el día de hoy, nuestro sistema electoral no permite, como en el caso, por ejemplo, que se conoce de la República de Chile, que una persona que no sea afiliada a un partido político o que no tenga el respaldo de un partido político pueda ser candidato directamente. Entonces, si no participamos, no solamente vale quejarse, sino también proponer. Y la forma de proponer de manera efectiva y activa es participando, no solamente para criticar lo que se ha hecho mal, sino lógicamente para no solo plantear, sino llevar a cabo trabajos que uno como activista social viene realizando. Caso concreto, en el caso de quien le habla, ya viene atrás de un proceso de lograr que exista una ley para el tema de la atención directa para los niños y adolescentes con cáncer, porque sus tratamientos son diferentes, diversos, distintos, pero venimos en este trabajo con la Asociación de Padres, Niños y Adolescentes con Cáncer desde el año 2022 y hasta ahora nada. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Corresponde ir y presionar de manera directa con propuestas claras y concretas, como en el caso de quien les habla, Rogelio Valencia. 7:47, abogado. La coyuntura nacional da para hablar muchísimo, pero temas puntuales, ¿qué opinión le merece esto de lo que pasa en el gobierno nacional? Desde un inicio no hubo ese trabajo en conjunto como binomio presidencial entre el presidente Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad, actualmente suspendida. Y tampoco esa relación con la Asamblea Nacional. Todos los ecuatorianos quisiéramos ver un trabajo en conjunto entre los poderes del Estado, pero no lo hay, abogado. ¿Se podría lograr eso en algún momento? La verdad es que hay que caminar hacia eso. Más que intentar lograrlo o no, hay que caminar hacia eso. Quienes conocemos el ámbito parlamentario sabemos que uno de los elementos del ámbito parlamentario es el cabildeo, el lobbying, que ha sido satanizado, es otra cosa. Pero eso es necesario ¿para qué? No para estar negociando el puesto, el carguito, sino para realmente poder llevar, primero, acuerdos mínimos para lograr grandes consensos de temas nacionales. ¿Cuál es el tema de urgencia nacional en este momento? La crisis energética. Y en ese sentido, lo que se ha visto, sí, probablemente la Asamblea Nacional le ha aprobado las reformas a la ley que correspondía en materia eléctrica para subir la posibilidad de acceder a través de lo privado a tener mayores generación de megavatios, sí, pero eso no resuelve el problema de fondo, tenemos otros más graves. Desde el 7 de noviembre existen dos proyectos de ley planteados como económicos urgentes, uno que tiene que ver con el alivio financiero y el otro que tiene que ver con el tema del lavado de activos. El de alivio financiero, interesante porque la sofocante situación frente a lo que ya los gremios indican de que hablamos de 4.000 millones de pérdidas en el sector productivo, estamos hablando de pérdidas de empleo constantes que probablemente a estas alturas llegan a 1.500 seres humanos que han perdido sus empleos y por supuesto eso no solamente que ralentiza o perjudica la economía, sino que nos afecta completamente a todos porque sabemos que cercanos a fechas
tradicionalmente festivas como es diciembre, lo que se va a sentir es el bajón del consumo de la población ecuatoriana frente a esa posibilidad. Entonces, mire usted, resulta que está bien el proyecto probablemente planteado por el gobierno nacional para que lo apruebe la Asamblea, pero llama la atención lo siguiente. La Junta de Política y Regulación Financiera, mediante resolución JPRF-F-2024-0120, ya emitió pues un tema que tenía que ver con las instituciones financieras para sostener alivio financiero desde el 30 de agosto del 2024. La pregunta del millón es, ¿las instituciones financieras están cumpliendo con esto? Entonces ahí usted me dirá qué tiene que ver eso con el proyecto de ley. Tiene mucho que ver, pues, ahí es donde tienen que estar los asambleístas. No solamente para correr con lo que efectivamente es lo principal a tratar, pero esto hace rato que debieron haberle preguntado, pues mediante requerimientos del ejercicio de fiscalización, la verdadera fiscalización, no estar haciendo persecuciones y show en juicios políticos, sino esto. Señores, se está cumpliendo a través de las instituciones financieras con el tema del alivio financiero, que el alivio financiero no es otra cosa que reprogramar deudas, que lograr que esas deudas se puedan pagar en el tiempo y evitar presionar a una población que no solamente tiene una escuálida economía, sino que en este momento no puede ni siquiera generar ingresos porque no tiene energía para poder trabajar, energía eléctrica, por supuesto. Entonces, en ese sentido, vamos a algo muy claro y concreto. A la Asamblea Nacional no solamente se va a legislar y fiscalizar, cuidado, ese es un cliché que repiten a cada rato. Las dos únicas funciones, se dice. Eso no es verdad, porque si usted va al artículo 120 de la Constitución, tiene 12 o 13 funciones, para ser exactos, y en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa tiene 25. ¿De dónde sacan que son solamente legislar y fiscalizar? Una de esas funciones que es fundamental y que tienen que estar enterados, no solamente los candidatos, sino también los asambleístas actuales, que ya probablemente no van a alcanzar a eso, pero definitivamente deben saberlo, es que hay que aprobar el presupuesto general del Estado. Para quienes vamos en este camino y sabemos que eso es el punto álgido para que pueda funcionar un Estado, hay que revisar correctamente para que a partir de esas asignaciones presupuestarias no se tengan los problemas que posteriormente se tiene. ¿Por qué? Porque se recortan las asignaciones en sectores tan fundamentales como es el de salud, como es el de educación. Y ahí después simplemente lloramos sobre mojado. Entonces hay una corresponsabilidad. Justamente por ese manejo ligero o muy apresurado de aprobar rápido por aprobar, alzar la mano, aplastar el botón, porque ahora se aplasta un botón, simple y llanamente se tiene después problemas que el Ecuador no puede superar de fondo, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí debemos entender que la reflexión de un candidato asambleísta no es que les vaya a ofrecer los postes, el adoquinado, el tema que tiene que ver con el asfaltado, porque eso no hace un asambleísta, eso es mentira. Lo que un asambleísta pero eso es lo que conquista los oídos. Por lo general, eso es lo que plantean y engañan, porque la gente después simplemente queda totalmente con los churos hechos, porque no tiene esa capacidad. El asambleísta, por naturaleza, ni siquiera maneja presupuesto. Otra cosa, el asambleísta tampoco es una persona que le va a colocar en los trabajos a la gente. No tiene ni siquiera esa capacidad, eso es mentira. Entonces, nuestros cibernautas, nuestros radioescuchas, lo que deben tener claro y deben conocer es que un asambleísta lo que tiene que convertirse es en el nexo con la ciudadanía para lograr esos objetivos que requiere. Como un nexo. El nexo es que si, por ejemplo, uno va por la circunscripción 2, no significa que el asambleísta solo va a legislar por la circunscripción 2. ¿Qué contiene la circunscripción 2? Tarqui Rural, Chongón, Colinas de la Florida, Lomas de la Florida, Nueva Prosperina, Juan Montalvo, San Felipe, Samanes 7, Vergeles 2, Huancavil, Orquídeas, Mucholote, Metrópolis, Vergeles 1, Sauces, Guayacanes, lo que es Villa Bonita. Pero no es que va a legislar solo para ese sector o para esa población. Legisla igual a nivel nacional, pero se convierte y puede ser en el ejercicio de su cargo el nexo adecuado con esa población para que cuando se trate un tema que tenga que ver con una fiscalización, por ejemplo, al municipio de Guayaquil sobre un punto álgido que tenga que ver con temas de que se cumpla una ley que está vigente y que no se cumple mediante ordenanzas, definitivamente ahí viene
la presión, no persecución, la presión que se ejerce a través de una fiscalización. Caso concreto le doy, por ejemplo, está establecido por ley, una ley que ya está vigente desde el 2022, el tema de los comerciantes los autónomos y por supuesto aquellos que son pequeños comerciantes. ¿Qué dice esa ley? Y por supuesto ya en este año, en julio, salió el reglamento por parte del gobierno. Indica con claridad meridiana que desde hace 6 meses, estamos hablando del 2022 y luego ahora el 2024, le dan asimismo tiempo, más que tiempo, le dan un ultimátum para que cumplan con emitir ordenanzas que regulen el tema de los trabajadores autónomos y por supuesto de los comerciantes minoristas. Yo le pregunto, ¿en Guayaquil, en Quito y en el resto de cantones existen esas ordenanzas? No. ¿Y qué espera la Asamblea para que se cumpla la norma que han emitido? Porque no solamente se trata de aprobar, es verdad que hay una unidad que se llama de seguimiento de la ley. Pero eso creo que pasa con todo abogado, se aprueba la ley y ahí quedó. Quienes votaron a favor bien, quienes votaron en contra bien y quienes se abstuvieron también. Es el error de concepto de la fiscalización. Es el error de desconocimiento incluso de las funciones que le acabo de indicar, tanto en Constitución como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Porque aprobada la ley, ojo, una ley que normalmente tiene que tener un trabajo mixto, porque normalmente también el problema de las normas y que la gente dice, y tienen razón, de que tenemos un enmarañamiento de normas, una telaraña de normas, pero son letra muerta y no se aplican. ¿Eso por qué? Porque cuando surge una norma, por lo general solo se hace el escritorio. Tiene que trabajarse el escritorio con el territorio para que una norma realmente tenga efecto en la población. Cuando ya logra eso y usted tiene la aprobación de una norma, que por cierto lo que hace la Asamblea es aprobar el proyecto pasa al presidente de la República, el presidente de la República tiene la capacidad de vetarlo totalmente, parcialmente o constitucionalmente, o simplemente sancionarlo y decir publíquese en el registro oficial. Si logra llegar a la publicación en el registro oficial o que entre en vigencia esa ley, lo correcto es que la Asamblea haga el seguimiento del cumplimiento de la norma. Y por supuesto, si la disposición transitoria de una norma, que normalmente una norma lo que tiene es una exposición de motivos, los considerandos, el articulado, disposiciones generales, transitorias, derogatorias y la disposición final, definitivamente esa norma lo que se tiene que buscar es que se cumpla. Por eso es que hay un divorcio y hay un distanciamiento de la población con la Asamblea y le fastidia ver esas reuniones de 4, 5, 6 horas. No se les cree nada, abogado. Porque resulta que la gente no percibe pues realmente lo que le debe dar la Asamblea. Y yo puedo compartir el criterio de que nos fastidia a quienes integran la Asamblea, pero vuelvo a repetir, como lo he dicho en otras ocasiones que he tenido la oportunidad en Unión Radio, que la Asamblea debe existir por una sencilla razón, es para controlar el poder, si no, incluso teniendo Asamblea... haciéndolo bien. Correcto. Abogado, porque incluso, a veces hay unos direccionamientos que... De acuerdo, pero incluso mire que teniendo Asamblea, nosotros tenemos visos de despotismo, de autoritarismo, imagínense sin Asamblea. Entonces, lo que se necesita es renovar y oxigenar la conformación de la Asamblea para que usted tenga, primero, altura en los debates, segundo, tenga eficiencia en lo que no solamente se trata, sino que se aprueba, y finalmente se pueda lograr que eso lo perciba y lo reciba la ciudadanía. Abogado, pero no se debe cambiar el método de elección porque, como bien usted decía hace unos minutos, se necesita estar afiliado a un partido o movimiento político para participar. Así pero si es. usted quisiera hacerlo independiente, lo hace. Pero lamentablemente la ley no da. La ley no da y por esa razón yo, a pesar de que por formación... Y abogado, ¿usted no cree que seguiríamos en lo mismo igual? Mire, yo porque no es que creo... si votamos por uno, arrastra al otro que ya ha estado en la Asamblea y es prácticamente lo mismo. Verá, el problema más bien es el método de elección que pasamos del método Webster al método de Hong, que es la asignación de escaños, donde nos obliga a que marquemos prácticamente por un número, por una lista. Pero mucho tiene que ver es la estructura de los partidos políticos, movimientos políticos. Puede ser que no creamos en eso, pero es necesario. Ahora, yo por formación vengo en la izquierda democrática desde 1989. Tengo guardado mis certificados de formación desde esa época. Y lógicamente en esa formación definitivamente siempre uno aspira, lo que ya le indico. Está bien el trabajo social, el activismo social,
pero lo que se tiene es que ocupar los espacios de la autoridad pública. ¿Para qué? Para lograr hacer lo que el activismo social tiene como límite, que es entregar todo lo que se ha trabajado a la autoridad para que la autoridad tome la decisión. Sí, es verdad que uno puede hacer Contraloría Social y exigir que se cumpla. Y probablemente lo que usted dice es muy cierto. Deberíamos avanzar en el tiempo y llegar a que si hay una persona reconocida por el activismo social que quiera ser candidato, recoja firmas, y si tiene un coeficiente o tiene lo que se llama un porcentaje adecuado de acuerdo a la cantidad de personas que estén en el padrón, o lo que se conoce ahora como la estructura propiamente dicha de lo que es la lista de los que van a ser los electores a nivel del registro electoral, definitivamente pueda participar. Pero eso será un avance que, ¿de dónde cree que puede salir eso? De la misma asamblea, de nuevos integrantes que propongan eso porque lo han vivido en carne propia. De lo contrario, olvídese, va a seguir el mismo tongo y eso no nos beneficia en nada. Ahora, ¿yo qué es lo que quiero manifestar? Si bien es cierto, el tema puede ser un problema porque se esconden y se filtran candidatos en muchos partidos o movimientos. Lo cierto es que hay que optar por esa oxigenación desde los partidos y movimientos. Caso concreto, le puedo hablar de la Izquierda Democrática, donde estoy participando ahora como candidato, la lista 12, que en el caso de lo que es la circunscripción 2 concretamente, nosotros los candidatos que estamos ahí, porque yo soy segundo principal, la primera candidata es Ivonne Montserrat, todos líderes sociales y personas representantes de los sectores del Distrito 2. ¿Eso qué significa? Que se ha tomado en consideración por primera vez a activistas sociales, a líderes barriales y a personas que por lo general solamente están para que carguen las banderas, se suban a los postes en las escaleras y pinten las paredes. Y eso no está bien. Porque resulta que hay líderes sociales que tienen conocimiento de procedimiento parlamentario. ¿Por qué? Porque no necesita usted ser abogado para ir a la Asamblea Nacional. Es un plus ser abogado para ir a la Asamblea Nacional porque tiene ya un conocimiento de la parte legislativa. Lo primero que necesita una persona para ir a la Asamblea Nacional es conocer el procedimiento parlamentario. ¿Y dónde conoce usted el procedimiento parlamentario? Porque una cosa es procedimiento parlamentario, otra cosa es derecho parlamentario. El procedimiento parlamentario se ejerce y se conoce en los barrios. Cuando yo soy parte del club barrial, de la sede social, de lo que tiene que ver con la asociación de propietarios, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las asociaciones comerciales, economía popular y solidaria, etcétera. Ahí se ejerce el procedimiento parlamentario. Pero resulta que muchas veces hay candidatos que llegan a la asamblea, usted nunca los ha escuchado, los ha visto, porque no alzan la mano ni para ir al baño. Entonces, definitivamente... Ni los conocemos, por último. Y por último termina el periodo y usted solamente cuando ve la lista dice, ve, aquí ha estado Juanito, yo no sabía que era asambleísta. ¿Pero por qué es eso? Porque no saben, hay mucha gente que tiene hasta miedo a hablar en el pleno. Entonces, ¿cómo pueden representarnos ellos a nosotros? No, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos toca participar, no hay otra fórmula. Si nos vamos a vivir quejando, definitivamente no vamos a tener solución. Hay que hacer cosas diferentes para lograr resultados distintos. Así es. 8:02 a.m. Le queremos agradecer al abogado Rogelio Valencia, asesor jurídico parlamentario y actualmente candidato a la Asamblea por el Distrito 2, Guayas, Izquierda Democrática. Gracias, abogado. Muchas gracias a ustedes. Muy amables por el tiempo y el espacio. Siempre gustosos de atenderlo aquí y adelante con su candidatura. 8:02. Tenemos contacto desde Exteriores con Erika Franco a través de Unión Radio 580 AM. La cadena de la Unión. Buenos días, compañeros en estudios. Buenos